Buenas tardes, maestros y maestras, tutores que nos acompañan del nivel medio superior. En esta tarde vamos a iniciar este breviario para el acompañamiento tutorial en el nivel medio. La tutoría es fundamental para la educación, ya que está orientada principalmente a disminuir el abandono y el rezago académico. El tutor es el encargado, son los maestros que acompañan y orientan a los estudiantes en el área personal, social, académica y profesional. Durante la pandemia por el COVID-19, pues obviamente las tutorías de estar en un ambiente presencial, pues de un momento a otro nos fuimos a la parte de confinamiento. Y seguramente ustedes se han preguntado de qué manera, de qué forma podemos estar atendiendo las necesidades de los estudiantes y qué hacemos ante estas situaciones emocionales, ¿no? Y afectivas que afectan a los chicos. Bueno, pues estas charlas, estos espacios, es precisamente para eso, para compartir parte de esas experiencias. Y bueno, pues nos acompaña la maestra Karina Morales Flores con el tema El arte de acompañar. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengo el enorme gusto, de verdad, de poder presentar a la maestra Karina Morales Flores y me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Intervención Psicológica por el Instituto Politécnico Nacional, cuya línea de estudio es la educación para la paz y derechos humanos. Ella se ha desempeñado como coordinadora del programa de atención psicológica y psiquiátrica en el sistema municipal DIF. Es docente de licenciatura en universidades particulares y actualmente colabora como psicóloga y docente en el TEC de Monterrey, Estado de México, y también en el Instituto Politécnico Nacional para la campaña Conexión Saludable. Sus temas de interés y trabajo han sido en torno a temas de violencia, migración y refugio. Ha participado también en congresos internacionales de psiquiatría y en la Escuela de Salud Pública como ponente, organizadora del Summer Institute on Migration and Global Health de la Universidad de California en Berkeley. Sin más y con muchísimo gusto, le cedo la palabra y el micrófono a la maestra Karina. Bienvenida. Pues muchas gracias a todas y todos por este recibimiento y por la oportunidad que me brindan de poder estar con ustedes y de poder tener una charla en donde el objetivo sea reflexionar, reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que somos, que esa es como la parte importante. Cuando me hacen la invitación, y pensaba como en esta parte del tutoreo, y tutorear tiene que ver con acompañar, ¿no? Y yo lo pensaba así también, acompañar es un arte que nosotros en el camino vamos aprendiendo, así que quiero que te sientas pues en la libertad de poder compartir, poder preguntar. Tenemos un medio digital, sin embargo yo siempre digo no quiero que sea un impedimento para que todas y todos podamos colaborar. Acuérdense que el grupo lo hacemos entre nosotros, nosotras, así que siéntanse en la libertad. Si ustedes pueden prender su cámara, se los agradeceré. Si se les complica, también no hay ningún inconveniente. Esto es para irnos conociendo y para irnos familiarizando un poco más. Entonces, ese es el objetivo. Ajá, quienes puedan prender sus cámaras y les agradezco mucho. Les voy a compartir pantalla. No se preocupen. Espérenme un momento. Fallas técnicas. Me gustaría, antes de iniciar, que me pudieran colocar en el chat cómo llegan a esta reunión, a esta sesión. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Contentos? ¿Preocupados? ¿Expectantes? ¿Qué esperan de esta charla? También, si pueden irlo colocando en el chat, pues se los agradeceré bastante.
están, cómo se sienten. La ventaja es de que somos ahorita poquitos, entonces creo que justo el tema se va a prestar mucho también para que hagamos como estas reflexiones. Si tienes cuaderno, lápiz o a lo mejor ahí en tu hoja de Word, en tu computadora, pues también como tú te sientas más cómodo o cómoda, ¿vale? Okay, bien, voy a ir leyendo de una vez los chats. Confiada, ok, muchas gracias, Patti. Vayan escribiendo ahí cómo se sienten, cómo llegan a esta sesión, cómo llegan a esta reunión. Okay, que el chat sea también nuestro medio de interactuar, ¿vale? Y bueno, en esta parte de acompañar, me gustaría también iniciar con otra pregunta. ¿Qué significa ser tutor, tutora para ti? Ajá, no sé si a mí, aquí sí me gustaría como abrir un poco micrófonos. No sé si alguien quiere compartirnos al grupo qué representa para ustedes ser tutor de manera breve, general. Con confianza, ¿eh? Como los alumnos, ¿no? Cuando preguntamos, oye, ¿quién tiene esta respuesta ahí? Okay. ¿Alguien que nos quiera compartir o por el chat también? ¿Qué significa para ustedes ser tutor o tutoras? El poder darles el apoyo a los alumnos durante su aprendizaje en la institución, el poder apoyarlos y tener en cuenta que no solamente la parte académica en muchas ocasiones los agobia, sino que hay muchos temas en el trasfondo, los cuales pueden provocar que a lo mejor no den el máximo, pues su máximo potencial en la institución, ¿no? En la escuela y en su aprendizaje. Entonces, el poder apoyar en eso, darles un seguimiento en todo aspecto, creo que es lo que entiendo por tutor. Muchas gracias, Ricardo. Fíjate, me voy a quedar con esa palabra clave que dijiste, apoyo. Y ahorita la voy a retomar. No sé si alguien más tiene algún otro concepto, algo que quiera agregar a lo que nos decía Ricardo. ¿Qué significa para ustedes ser tutores, tutoras? ¿Cómo lo describirían incluso en una palabra? Acá en el chat, perdón. Ok. Ser un apoyo, igual. Fíjense qué interesante cuando hablan de la palabra apoyo. Y les voy a decir por qué. Es importante empezar a recordar y a reconocer cuáles son las significaciones en torno al tutoreo. ¿Significaciones en qué sentido? Cuando va a parecer que me voy a desviar de tema, pero lo quiero ejemplificar así. Cuando uno es mamá, se le deposita a la persona ciertas connotaciones de cómo debe ser, cómo debe actuar. Si tú eres papá, igual, se te van a atribuir ciertas características de cómo debes de responder para hacer este rol paternal. Y en el caso del tutor, también ocurre lo mismo. Cuando tú asumes un rol de tutoreo, un liderazgo de tutoreo, consciente o inconscientemente empiezan a desarrollarse ciertos significados y ciertas expectativas en torno a cómo debes ser y actuar como tutor. Fíjense, es bien interesante porque la etimología en el latín tiene que ver con tueri, que significa observar, dirigir, proteger. Observar, dirigir, proteger. Fíjense, desde ahí ya tenemos una connotación muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que pareciera que hay como
lo voy a poner ahorita así, ¿no? Como un peso en nosotros de estar constantemente observando a los y las alumnas que tenemos para tutorear, de estar dirigiendo, de estar protegiendo. ¿Qué otros aspectos consideran ustedes que se le atribuyen al tutor? ¿Cuáles son esas demandas que tienen ustedes como tutores? ¿Que creen que la gente les dice, debes de ser así como tutor? ¿Quién compartiría? Pueden abrir micrófono, ¿eh? Orientarlos también. Sería que también los orientaran, porque a veces los chicos no saben ni siquiera cómo se tienen que inscribir, no saben ni en qué periodos tienen que hacer sus exámenes, no saben en dónde tienen que conseguir guías, chalala, ¿no? Una serie de procesos que ellos todavía a veces, por ejemplo, en el caso de los profesores que nos toca tronco común, los jóvenes están perdidos, ¿no? Entonces, me supongo que también darles una orientación, tanto también ponerles, como dicen vulgarmente, la camiseta, hacia dónde se van a dirigir, dar su identificación como institución. Bueno, a lo mejor faltaría también eso, ¿verdad? Fíjate qué interesante. Araceli, ¿verdad? Araceli, Ceci 7. Mucho gusto, Araceli. Gracias por esta aportación. Fíjense, orientar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué peso tan grande, lo vamos a poner así, qué peso tan grande para una persona el decir, tienes que orientar a alguien? ¿Y en qué sentido lo digo? Acompañar implica un acercamiento. Para nosotros poder orientar a alguien, necesitamos primero acercarnos. Y a veces ese es uno de los retos más complejos que tenemos en los seres humanos. ¿Cómo te acercas a tus alumnos? A veces, a lo mejor te dan un grupo, ¿no? Te dejan un grupo a tu cargo. Pero siempre la primera impresión va a ser muy relevante. ¿En qué sentido? Vamos a ponerlo ahorita como ejemplo. Cuando yo llegué y a lo mejor muchos me vieron y dijeron, ella es Karina Morales, la ponente. Tal vez muchos de ustedes empezaron a hacerse especulaciones. ¿Qué nos va a decir? ¿Sabrá de lo que está diciendo? ¿Ha estado alguna vez en tutoreo? ¿Sabe cómo se mueven las cosas en el poli? No lo sé. ¿Por qué? Porque esto pasa mucho en la docencia. Me llega a pasar cuando me ven entrar el primer día de clases y dicen, ay, se ve bien joven, ¿sabrá? Realmente sabrá del tema que nos va a enseñar, ¿no? Y es totalmente normal y natural. Ajá. Es totalmente, incluso hasta necesario, ¿no? Y yo también me puedo hacer una idea de cómo va a ser mi grupo, cómo son ustedes. A lo mejor pienso, van a ser participativos o no, van a ser más callados. Ya vengo predispuesta a ciertas ideas. Entonces, si se dan cuenta, acercarnos no siempre es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de subjetividades y estamos hablando de predisposiciones que cada persona tiene. Y para acercarnos, yo te preguntaría, en tu vida personal, ¿qué tan fácil es relacionarte? Relacionarte con amigos, relacionarte con vecinos, vecinas, relacionarte con una pareja, relacionarte con tus compañeros, compañeras de trabajo. Y vas a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la parte del tutoreo? Todo en qué sentido. Para nosotros poder dirigir, acompañar y observar, necesitamos hacer un proceso de introspección. Es decir, necesitamos mirar adentro de cómo nosotros también acompañamos a los demás. ¿Y qué representa para ti acompañar? Les lanzo esta pregunta de manera general. Para ustedes, ¿qué representa acompañar? ¿Quién me podría, ya sea levantar la mano, tomar micrófono, compartir? ¿Qué representa para ustedes acompañar? De manera general, no un alumno, en general en su vida. ¿Qué es acompañar?
darle un seguimiento al alumno, ¿no? Desde que lo tomas como tutor hasta que, bueno, en el caso de nosotros cambiamos de tutorías en el tronco común. Yo estoy en el área de tronco común, pero por ejemplo, sí he visto que hay jóvenes que cuando ya entran a especialidades hasta que salen, pues sí se les da un seguimiento. Entonces sería un seguimiento, por ejemplo, en el caso de nosotros, sería genial que desde que los agarramos de tronco común, los seguiríamos hasta que estén al final, hasta su situación ya terminal de sus estudios. Vuelvo a repetir, ¿no? O sea, hay ocasiones que los jóvenes, tanto económica, familiarmente, socialmente, se mezclan en un ambiente tan difícil que ahí es donde no solamente darles una orientación o un seguimiento, como decimos, ¿no? De sus situaciones económicas, social, psicológica, chalala, sino que también académica. Ahí entra. Y a veces nada más nos enfocamos a lo académico, ¿no? No, nada más a mí me corresponde eso y yo ya no quiero. Sino que los muchachos engloba todo, sobre todo en su edad, que a veces pues no tienen papás, son hijos de familias disfuncionales. Actualmente eso ya es muy de moda, ¿no? Que las familias sean disfuncionales. Y entonces ahí es donde se refleja también mucho la falta de interés, la falta de económica, social. Hay muchas situaciones por las que ellos pasan. Entonces, me supongo que el acompañamiento va a eso, a darle un seguimiento, pero no solamente en un nivel académico, sino englobarlo con todos los ambientes en donde él está inmerso. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Araceli. Fíjense, habló como desde un aspecto como de una meta, ¿no? O sea, pareciera que uno tiene una meta con algún alumno, ahorita lo dirigiste a un alumno, pensémoslo de manera más general. Cuando a ti te toca acompañar a lo mejor a tu pareja, a tus amigos o a quien tú quieras, a un compañero o compañera, ¿qué representa? Representa también llegar a una meta, llegar a un objetivo. Y a veces acompañar no siempre es algo fácil. Araceli dijo un ejemplo, y a esto voy, donde hay veces que solamente nos enfocamos a la parte académica y dejamos como la parte emocional. Y dijo también su compañera Araceli que es un todo, ¿no? Como algo global. Y justo desde este pensamiento yo me hago esa pregunta. ¿Qué determina que nosotros como profesionistas podamos acompañar a alguien de manera global y general o solamente hacer lo que nos corresponde o lo que nos dicen en el área, por ejemplo, académica? ¿De qué depende? Y para ello, quiero hablarte de un tema que para mí es importante y lo he usado mucho en mi ejercicio profesional, que es el análisis de la implicación. ¿Por qué el análisis de la implicación? Implicación. ¿Qué significa y qué representa implicar? Estamos implicados en esto, es decir, estamos sumergidos, somos parte de. Implicarnos es ser parte de algo. El análisis de la implicación es una teoría de corte más sociológico, sin embargo se utiliza para muchas investigaciones sociales, incluso ahora psicológicas, ¿no? Yo trabajé hace unos años la parte de la psicología comunitaria, en donde me tocó acercarme a una comunidad de personas víctimas de trata sexual y tortura. Para mí ha sido un reto, y fue un reto ¿por qué? Porque desde el modelo tradicional educativo, donde te dan todos los lineamientos de cómo acercarte a alguien, hubiera sido imposible. Lo que yo empecé a hacer para acercarme a esta comunidad y también para acercarme a mis grupos ahora, también en la docencia, es hacer un análisis de qué tan implicada estoy con un alumno, con una institución y con mi sociedad, con mi comunidad. Fíjense, algo que yo he notado mucho en la parte de tutoreo y en la parte, me voy a enfocar a tutoreo. En la parte de tutoreo es, o encontramos docentes donde hay una ausencia de implicación, yo lo coloqué así, ausencia de implicación, en el sentido de que a muchos llega un momento de indiferencia, donde, ay, ¿para qué voy a conocer sus problemas?
ya va a llorar otra vez, ¿no? Ay, no, yo ya no, problemas en mi casa, y luego escuchar al estudiante, ay, no, qué pesado. Y entonces hay una indiferencia que va a sentir el estudiante, una indiferencia que va a modificar tu forma de relacionarte con él. Pero también he encontrado otros casos de docentes, profesores que llegan a sobreimplicarse, es decir, se sumergen tanto en la problemática del estudiante, de la estudiante, que de repente, híjole, siento como la carga aquí en mis hombros, ¿no? Siento que quiero llorar con él, con ella, no pude dormir, me dio dolor de estómago, me enfermé porque estoy preocupado porque en su casa tiene estos problemas y no sé cómo ayudarle. Y si se dan cuenta, aquí ya hay una sobreimplicación. Es decir, ya estás como rebasando ese punto de preocupación porque te está afectando a ti también a nivel personal, a nivel emocional. El punto medio sería esta implicación. Una implicación saludable implica conocer el por qué lo haces, para qué lo haces, tus alcances y tus limitaciones. Y en qué momento a lo mejor dices, este caso yo ya no lo puedo contener, es importante canalizar. Por eso es muy importante para mí iniciar también como con esta pregunta de, yo te decía, acompañar es acercarte, y para acercarte también tienes que conocer, pero no solo conocer a tu estudiante, sino conocer quién eres tú. Aquí. Y yo les puse unos puntos de manera general que para mí es importante compartirles, ¿no? La importancia de conocer a la persona que tienes delante de ti. Durante mucho tiempo, incluso filósofos decían que el conocimiento partía como de esta diada, ¿no? Sujeto-objeto. Más adelante llega Hegel, y Hegel dice, bueno, sí, o sea, pero no solo es una descripción de sujeto-objeto, sino también como de las relaciones que existen entre ambos, ¿no? Participantes. Te lo estoy diciendo a lo mejor de una manera muy breve, muy burda, pero a lo que voy. Lo importante es la relación que tú construyas con el estudiante, la estudiante, porque eso va a determinar incluso el éxito y el acompañamiento realmente genuino. Las personas, y yo creo que tú y yo lo hemos sentido, ¿no? Tú sientes cuando alguien se acerca a ti de manera sincera y honesta. Tú sientes cuando alguien te quiere acompañar o te quiere ayudar de una manera genuina y desinteresada. Y también tenemos la capacidad de sentir cuando alguien lo hace de manera forzada, cuando alguien lo hace solamente por hacer. Esa es la importancia de la subjetividad, y esa es la importancia de basarnos en cómo están las relaciones. Por eso yo te preguntaba al inicio, ¿cómo consideras que eres tú a nivel personal relacionándote? ¿Por qué te relacionas con la gente? ¿Porque hay un deseo genuino? ¿Porque hay un interés? ¿Qué tipo de interés? Bueno, en todas las relaciones hay interés, pero ¿qué tipo, no? O sea, ¿qué tipo de interés? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar estos aspectos, es más fácil que podamos identificar qué es lo que va ocurriendo. La importancia de conocer tu implicación. Hay un autor llamado Manero Brito que él como compiló todo este bagaje de lo que es la implicación. Y estas preguntas me gustaría como... Perdón. ¿Se oye? No. Creo que hay un micrófono vendido. Nada más me ayudan. Listo, gracias. Entonces, me gustaría que rápidamente pudiéramos hacer esto juntos. Si tienes un cuaderno, pluma o ahí en Word, en tu computadora, quiero que brevemente tú pienses en esta pregunta. ¿Qué te llevó a la docencia? Y que lo escribas. Escríbelo a grandes rasgos. ¿Qué te llevó a la docencia?
A lo mejor una experiencia, un recuerdo de algún profesor, o por el contrario, a lo mejor no encontrabas trabajo y la docencia fue el único lugar donde te abrieron puertas, pero a lo mejor tú querías desarrollar tu carrera profesional, no lo sé. Y esto no lo digo como en afán de crítica, ni mucho menos, sino con el afán de que recordemos y hagamos un proceso de reflexión de por qué estamos donde estamos. Entonces, ¿qué te llevó a la docencia? Cuando hayas contestado esta pregunta, vete al siguiente nivel. ¿Cómo te sientes en este momento siendo docente y tutor? Cansado, cansada, alegre, con mucha carga. Porque me imagino que son planeaciones, ¿no? Planeaciones tanto académicas como planeaciones en tutoreo. Bueno, desconozco cómo es la logística acá, pero me imagino que cosas administrativas también vas a hacer, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿cómo te sientes siendo docente y tutor? Y la tercera pregunta, ¿por qué en el IPN? ¿Por qué en el Instituto Politécnico Nacional? ¿Por qué no en otra institución educativa? ¿Qué representa para ti? Y cuando tengan más o menos contestadas sus preguntas, me pueden poner ahí un sticker o algo de ya. Todo bien, o se las pueden llevar también de tarea, como ustedes se sientan. Ok, gracias, Ricardo. Ok, gracias. Gracias, Pati. Las demás, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? Ok. Si no, anota estas preguntas y llévatelas de tarea para que igual las puedas ir profundizando un poquito más. O sea, que este ejercicio lo puedas hacer con un poco más de tiempo y lo podamos ir como reflexionando. Manero Brito decía que esa es una implicación personal. Las preguntas que hice te llevan a recordar a nivel personal qué te llevó a la docencia, al tutoreo y a lo mejor a la parte del Instituto Politécnico. Pero este autor dice, hay más implicaciones y lo hará en plural. ¿En qué sentido? Tú y yo como docentes tenemos necesidades personales, relacionales y colectivas. Y eso es algo importante que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque para acompañar a nuestros estudiantes necesitamos nosotros también, en la medida de lo posible, ser congruentes con esta triada. ¿Qué tanto estás satisfaciendo tus necesidades personales? ¿Qué tanto satisfaces tus necesidades de relación? ¿Y qué tanto tus necesidades colectivas? ¿Por qué? Porque ese también va a ser el acompañamiento que le vas a dar a tu estudiante. Y en estas implicaciones vamos a ir haciendo todavía más este ejercicio. Más allá de compartirte tips o compartirte, número 1, haz esto, quiero que te lleves preguntas a reflexionar. La teoría el análisis de la implicación nos dice que nosotros tenemos que siempre preguntarnos cuál es esta relación, esta implicación entre tú como investigador y el estudiante, ¿no? Esto lo hacían en las investigaciones, se hace a nivel de investigación, pero ahora transportémoslo a la vida diaria, a la práctica. Y te lo plantea así en estas preguntas. ¿Cuál es tu relación con la persona que tutoreas o con las personas que tutoreas? Yo creo que si en este momento te pregunto de algún caso que te haya retado o que recuerdes algún estudiante que a lo mejor para ti haya sido todo un reto, se te vendrán a la mente nombres.
Y si tú tienes en mente a algún chico, alguna chica que llegaste a tutorear, a mí me gustaría que incluso lo hicieras así, ¿no? De manera más dirigida. ¿Cómo fue tu relación con esa persona? ¿Por qué crees que te movió tanto ese caso? Cuando nosotros trabajamos con adolescentes y jóvenes, recuerden que trabajamos con una parte de nosotros, porque también se reactiva en nosotros cómo fue nuestra adolescencia y cómo fue nuestra juventud. Y cuando se reactivan todos estos aconteceres, incluso nosotros podemos darnos cuenta si tienes hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, seguramente, y los tienes en esta etapa de adolescentes, seguramente harás algún tipo de relación, ¿no? Algún tipo de, ay, me recuerda a mi sobrino. Yo he escuchado esto, ¿no? Me recuerda a mi sobrino, me recuerda a mi nieto, a mi nieta. Claro, porque se reavivan muchas cosas. Entonces, aquí sería importante que te preguntaras, ¿cómo es tu relación con tus estudiantes que tutoreas? ¿Es una relación superficial? ¿Es una relación estrecha? ¿Cómo es? ¿Cómo la describirías tú? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es tan distante tu relación con ellos? O por el contrario, ¿por qué crees que es una relación tan cercana, tan genuina? Esa es una pregunta que yo les dejaría. También, ¿qué representa para ti ser tutor? Yo les decía, al igual que muchas etiquetas sociales y muchas construcciones sociales de qué es ser docente, qué es ser un buen docente, ¿no? O sea, pareciera que hay una lista de requisitos. ¿Qué es ser un buen docente? También los hay, pareciera de qué es ser un buen tutor. Yo les comparto. Les comentaba Jesús que yo doy clase en universidades particulares. Regularmente cuando a mí me ven, y se les comenta al inicio, dicen, está muy chica, no sabe, ¿no? ¿Quién nos va a enseñar? O va a ser muy barco, la vamos a poder manejar. O sea, sí, y lo llegan los estudiantes a decir. Y en universidades y escuelas particulares tienes mucho institucionalmente a ser calificado. Y de ahí depende que a ti te den horas de clase o que te despidan, ¿no? O sea, te lo hablo así, las cosas como son, ¿no? Te lo hablo muy, muy honesta y muy francamente. Y a veces yo he visto que en esa presión que se llega a tener como docente o como tutor de, híjole, quiero horas de clase o quiero seguir colaborando aquí, a veces se preocupa tanto el profesor, el docente, que se olvida del objetivo y se olvida del propósito. ¿Por qué? Porque pareciera que nuestro interés está más orientado y más centrado en cumplir deberes, en cumplir expectativas de otros y otras, y no tanto en cumplir el propósito y el objetivo por el cual decidimos dedicarnos a esto. Para mí es importante enunciártelo de esta forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y regresándome un poco más, ¿no? Dices, bueno, es que para mí ser tutor, pues me da un poquito más ingreso o puedo aspirar a un puesto mayor. No lo sé, te digo, no, desconozco cómo pueda ser aquí, pero a lo mejor es porque necesitas cubrir estas necesidades personales, ¿no? Económicas, sociales, no lo sé, y es válido. Esto les digo, no, se los enuncio no para juzgar, no estoy aquí para juzgar ni mucho menos, sino al contrario, para que juntos reflexionemos cómo podemos hacer prácticas que mejoren incluso nuestro ambiente educativo de manera institucional, de manera colectiva y de manera personal, de tal manera que nosotros no estemos tan preocupados por conservar un trabajo y nos enfoquemos realmente a nuestra labor, a lo que tenemos que hacer. En esta teoría del análisis de la implicación, que a mí me es importante compartírtela, yo les comentaba, a veces hay mandatos y encomiendas sociales, ¿no? Hay muchas demandas sociales. Aquí, si no cumples correctamente tu rol de tutor, ¿qué te puede pasar, no? O sea, a lo mejor yo te lo preguntaría así. ¿Qué pasa si a lo mejor tú no cumples correctamente con tu rol de tutor? ¿Qué crees que pueda llegar a pasar? ¿Te preocupa eso? ¿Por qué te preocupa?
institucionales debes cumplir, te preocupa no cumplirlos, ¿qué pasa? Y nuevamente, ¿por qué decidiste ser tutor o tutora? Si se dan cuenta, estas preguntas vienen también un tanto a confrontarnos con nuestras prácticas, vienen a confrontarnos con lo que somos, hacemos y decimos. Y quise ahorita pausar un poco más el tema, porque a mí me gustaría abrir un espacio y siempre he dicho que el grupo se comparte como en esta colectividad y escuchándonos unas y otros, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este tema, de esto que hemos estado hablando? Pues, ¿cuáles son los retos a los que ustedes se enfrentan como tutores o de manera general? ¿Qué opinan de esto que estamos hablando y que se está poniendo en la mesa? Pueden abrir el micrófono. Si alguien igual puede levantar su mano para dar micrófono, o tomar, prender su micro. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Ladia? Adelante, Ladia, por favor. Yo creo que el ser tutor es un compromiso personal. Yo trabajé muchos años en secundaria, en escuelas particulares, casi 23 años, y es un compromiso personal. Yo no lo veía así como, a lo mejor sí en algún momento, es cierto, muchas de las horas dependen de la aceptación inclusive de los estudiantes o el rechazo, porque si hay el rechazo, le daban a uno las gracias, ¿no? Y entonces, a través de la necesidad, como en una inicia como docente, a mí siempre me ha gustado la docencia, tuve oportunidad de estar 2 meses atendiendo un grupo de primaria cuando yo había terminado la preparatoria y me atrapó, eran alumnos de 5º año. Sin embargo, para mí es un compromiso, es una responsabilidad personal que tiene cada uno de nosotros. De acuerdo a como vea su trabajo como docente, yo sabía que no me iban a pagar mucho, a lo mejor en mi carrera pudiera haber tenido más, pero era una satisfacción personal el ver el rostro del otro con la aceptación de ese acompañamiento, de esa escucha. A lo mejor no le solucionaban los problemas, pero era escuchado con atención. Para mí una parte esencial en la tutoría es no nada más observar, sino aprender a leer la corporalidad del estudiante, lo que expresa. Y esa parte sí quiero decir que la aprendí mucho en las particulares, porque los grupos eran más pequeños. Sin embargo, en la vocacional del medio superior, que son más grandes, yo llegué a tener grupos de 65 alumnos, o en otra escuela particular que eran 70, ¿no? No digo los nombres, ¿no? La UNITEC tiene 70, 80 alumnos en grupo, pero aprende uno a ser observador. Y no es lo mismo ver que observar, y el observar implica todos los detalles, mirada, expresión, la actitud del chico, y aprende uno a leer qué está pasando en él, cuando es algo que le está causando estrés, ansiedad, angustia, y permite que uno pueda identificar y acercarse con ellos. No es sencillo, se requiere mucho el ser empático con ellos, el ser aceptado. Yo les digo a veces en clase, ¿no? Llego de malas, con mi cara enojada, y yo, ¿qué tal? ¿Están contentos el día de hoy? Yo con la cara de enojada, ¿no? O sea, nuestra cara, nuestro cuerpo expresa muchas emociones y ellos las perciben. También nos perciben cuando tenemos alguna situación nosotros. Pensaríamos que no nos observan, pero saben de qué color son nuestros zapatos, la vestimenta, si cambiamos el peinado. Entonces, así como nosotros los observamos a ellos, ellos también nos observan y saben cuando nosotros los aceptamos o los rechazamos. Esa parte es bien delicada porque cuando un alumno nos rechaza desde el inicio, cuesta mucho trabajo convencerlo de lo contrario.
Entonces, yo sí tuve un reto en una preparatoria privada donde el grupo era un caos. Y el reto para mí fue convéncelos de que ambos nos necesitamos en el aula, ¿no? Y para rematar me lo dan como grupo de tutoría. En serio, cuando terminé, hasta yo respiré y dije, híjole, lo logré. Me costó mucho trabajo, muchísimo. Pero al final la satisfacción cuando ellos salieron de la preparatoria y se acercaban y me daban las gracias y me querían dar el abrazo y demás, en ese momento dije, lo logré. Y a lo mejor no fueron todos, pero con unos cuantos que lo hicieron, me dio una gran satisfacción personal. Y la verdad, la docencia te atrapa y la tutoría también. Totalmente. Gracias. Gracias, Eladia, por compartirlo con el grupo y fíjate qué interesante, ¿no? Lo que nos vas compartiendo de estos retos. O sea, a veces hay grupos que parecieran difíciles, ¿no? Pero todo también depende de este acercamiento que nosotros damos. Y a mí algo que me llamó la atención es justo esto. El propósito de esta charla, más allá de darte tips o darte sugerencias, es que hagamos un proceso de reflexión, como te decía al inicio. ¿Qué te trajo acá? ¿Por qué estás aquí? Y a veces es bueno hacer estos ejercicios porque nos recuerdan el propósito del por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos. Recordar esa pasión con la que lo hacemos. Y te agradezco mucho, Eladia, por compartirnos tu experiencia en estos años. ¿Alguien más? Vi una mano levantada de algún otro profesor, pero no sé si alguien más. Por favor, Cecil, uno, ¿verdad? Subdirector académico. Bueno, si nos puede decir su nombre. Sí, hay una condición que también es muy importante tener, que es ¿qué le vamos a vender al alumno? Es decir, para yo poder darle un acompañamiento, requiero conocer mi institución, sus reglamentos, sus servicios, la forma de navegar dentro de la página institucional y poder decirle, cuando él me pida alguna orientación, entra en esta página. Aquí te van a dar, por ejemplo, un tema muy socorrido, cambio de carrera. De repente un alumno me dice, maestro, ¿me podría cambiar de escuela? Sí. ¿Y cómo le hago? Ah, pues espera la convocatoria que está cada fin de semestre, es una convocatoria pública, y empieza uno a decirle. Creo que algo muy importante como docentes, antes pues nos daban algún curso para darnos la bienvenida al instituto. Y yo creo que eso era muy importante porque nos hacía politécnicos. Y para yo hacer que un alumno continúe en el politécnico, tengo que decirle que yo soy orgullosamente politécnico, con sus características muy diferentes a otras instituciones. Entonces, creo que también algo que como docentes, como tutores, sí debemos tener, es justamente poder orientarlo. Yo soy maestro de quinto semestre, pero este año decidí tomar un grupo tutor de primero y de primer semestre. Y estoy tratando de que entiendan su reglamento de estudios, de que si ellos en el primer año fracasan en su trayectoria, después ya no se van a poder reponer porque al menos se van a quedar un semestre más o un año más por ese adeudo de crédito. Entonces, eso también es importante decirles, jóvenes, pues échenle ganas desde el principio, pero creo que una parte muy importante es, debemos conocer nuestra institución, nuestros reglamentos y poder orientarlos en lo que más se pueda. Yo algo que sí puedo decir, yo fui estudiante politécnico, soy egresado politécnico, trabajo en el politécnico y créame que tengo la camiseta más que puesta. Y eso es lo que trato de transmitirle a mis tutorados. Incluso les vendo, esto es un bachillerato,
Si de aquí se van a otra institución por decisión personal, qué bueno. Yo les ayudé, esta institución les ayudó al bachillerato. Eso yo creo que es muy importante para los alumnos. Entonces, yo creo que una parte muy importante es, tenemos que conocer muy bien nuestra institución para poder otorgarle a un tutorado ese acompañamiento de trayectoria escolar. Las dinámicas que presentan, han compartido los otros maestros aquí, los otros tutores, son igual las que debemos, o sea, la parte personal, la parte de autoestima, la parte de seguimiento y acompañamiento motivacional, es importante, muy importante. Yo creo que esta parte de conocer nuestra institución es también un pilar muy fuerte. Gracias, quería compartir esto. No, gracias a ti porque, bueno, no sé si me escuchan bien, creo que he tenido problemas con mi micrófono, pero el conocimiento del que les hablaba es a nivel personal, es importante conocernos. ¿Cuál es el arte de acompañar? Implica un conocimiento personal, un conocimiento de él y la estudiante que tenemos enfrente de nosotros, pero también un conocimiento institucional. Justo lo que decía nuestro compañero hace un momento. ¿Para qué? No podemos amar lo que no conocemos, ¿no? Es una frase que suena demasiado, y para amar lo que hacemos, para amar lo que somos y para amar a nivel institucional necesitamos conocer. Entonces, a lo mejor también esa sería mi reflexión a darte a qué tanto qué tanto te conoces, qué tanto estás conociendo a tus estudiantes y qué tanto conoces la institución. Recordar por qué. Tal vez muchos de ustedes llevan pocos años o muchos, no lo sé, pero a veces en el camino se llega a perder esta reflexión y llega un momento en el que podemos caer en rutinas. No es que sea malo la rutina, malo o bueno, sin embargo, es como de, pues ya hago lo mismo y pareciera todo de una manera mecánica. Cuando nosotros hacemos estos análisis de implicación, estas reflexiones, nos permite nuevamente volver a orientarnos en el propósito y en el para qué. Nos saca de nuestra rutina para recordarnos y refrescarnos. Es como, lo voy a poner así, es como refrescarnos, ¿no? De decir, oye, recuerda, Karina, ¿por qué lo haces? ¿No? Recuerda para qué. Que esa es la parte importante. Me gustaría otorgar una participación más y ya para a lo mejor dar lugar a las preguntas. No sé quién más quiera compartir con el grupo o qué se queda también como de de esta breve charla. Igual pueden tomar micrófono, levantar su mano como ustedes gusten. Yo quisiera participar. Hasta me da pena porque no estoy participando. Perdón, compañeros. Bueno, cuando yo ingresé al Politécnico, fue una invitación. Alguien me invitó a colaborar con ellos. Yo llegué a CECI 12. En aquel tiempo yo estaba terminando mi carrera. Yo soy egresada de la Universidad Pedagógica. Entonces, pues con algunos compañeros que yo estuve comentando, en aquel tiempo se estaba haciendo un cambio de programa. Entonces, como pues conceptos y ciertas situaciones que yo no coincidía con los profesores. Aquellos profesores, así como lo comentaste, ya estaban muy automatizados, ¿no? Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, cuando yo les sugerí ciertas estrategias, ellos manejaban, por ejemplo, adiestramiento, ¿no? Dije, a ver, ¿cómo? Pues adiestramiento, pues no son perros, ¿no? Los chamacos, ¿no? Perdón la palabra, ¿no? Entonces, yo les comenté, no, pues la capacitación, tampoco no vas a capacitar, vas a desarrollar un conocimiento. Son situaciones que a veces ciertos profesores, no encajo en global, ¿verdad? Discúlpenme si molesto a alguien. Me dijeron, ¿sabes qué? Aquí tu pedagogía no importa.
Yo tengo 20 y tantos años dando clases y me importa un bledo lo que tú pienses. Entonces, yo creo que a diario tenemos que ir cambiando esa perspectiva. Yo en septiembre cumplí 28 años, entré muy jovencita. Les comento, era estudiante. Ya estoy por jubilarme. No me quiero jubilar, pero pues igual si las circunstancias familiares a lo mejor me permiten, pues ya tendré que hacerlo, ¿no? Pero yo creo que así como comentan, hay que irnos actualizando. Porque yo hace años dejé atrás la universidad, pero van cambiando estrategias, van cambiando modelos, van cambiando otras técnicas de estudio y situaciones en las que a veces como profesores nos encerramos y nos englobamos en que yo tengo tanto tiempo y me importa un bledo lo que tú pienses y lo que tú hagas. ¿Sí? Entonces, yo pienso que si nos automatizamos siempre lo mismo, es porque no tenemos tampoco esa perspectiva, abrirnos el panorama de que podemos aprender otro tipo de estrategias. Por ejemplo, ahorita la famosa llamada educación inversa, ¿no? Que tenemos que hacer el aprendizaje inverso, dándoles ya el conocimiento previo, que ellos lo estudien en casa, llegan al aula y pues que sea más dinámica y participativa. Ya el chico ya no sea pasivo. Entonces, a veces muchos profesores todavía se niegan a ese cambio que tenemos que hacerlo, ¿no? Como profesores. Y te voy a comentar, yo creo que eso ya depende del profesionalismo de cada persona y que no sea, como tú comentaste, siempre lo mismo, y la misma, y la misma, y la misma. Claro que no. En mi punto de vista, para mí, pues, excelente, ¿no? Yo tomo clases aquí, tomo clases allá, y bueno, decían, pues no tiene ni familia, nunca se casó, ¿no? Se le ha dedicado a esto. No, tengo 3 hijos también. Entonces, pues, pero hay que también, como comentan, hay que planearnos en qué momento hay que planear a la familia, en qué momento nuestra situación académica, en qué momento nuestra actualización y en todo. Lamentablemente a veces tenemos que hasta dormir a las 2 de la mañana, pues no, hay que hacerlo. Pero todo se también por el quehacer académico. Esa es mi opinión. Gracias, compañeros, por escuchar. Gracias a ustedes y hablaste del cambio, ¿no? Que hoy en día, pues, esto fue lo que nos abre como esta posibilidad, ¿no? La importancia de adaptarnos a cambiar constantemente y que lo único que no cambia es el cambio, porque eso sí es como permanente. Pues yo les agradezco mucho el que se dieran la oportunidad de tomar estos minutos para escucharme. Fue una charla muy breve, pero deseo que te lleves las preguntas que compartí para que tú las reflexiones, para que cuando sientas que estás en un momento donde a lo mejor desanimado, en algún momento donde no te sientes bien o quieres tirar la toalla, que recuerdes, ¿no? El por qué estás acá. Entonces, les agradezco mucho a todas y todos su atención y bueno, dejo el lugar a Jesús. No sé si hay alguna pregunta. Híjole, yo quiero decir brevemente para ir cerrando, Cari, que me llevó dos elementos principales, aunque hubo sí muchas tonalidades acá, 2 cosas principalmente. La actualización, más bien la autoactualización como la actualización que es pertinente mantener, ¿no? En nuestro encuentro con nuestros estudiantes, que al final el encuentro con nuestros estudiantes es el encuentro con otras personas, con otro mundo complejo, lleno de aristas, ¿no? Y el trabajo tutorial me parece, lo he podido ver, lo he podido seguir de cerca a través de todas y todos ustedes que están aquí y más personas que estamos implicadas en esto, que el trabajo tutorial tiene muchísimos matices. El día de hoy tocamos algunos, solamente algunos, pero que de entrada me parecen esenciales. No se nos olvide, maestras y maestros, volver a nosotros mismos. Eso es como lo que yo podría sacar también a flote en esta ocasión y agradecerte muchísimo, Karina, que nos hayas compartido estos minutos, esta hora de tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada y aún así, con mucho gusto desde el inicio, nos permitiste abrir un espacio para poder escucharte. Muchas gracias. Vamos dando cierre
quisiera ceder la palabra tanto al maestro Néstor como a la maestra Patti, si gustan decir algunas palabras para poder finalizar. Bueno, pues como puse por ahí en el chat, pues estoy confiada. Son 76,000 estudiantes del nivel medio superior. De verdad, cuando vemos las estadísticas, no son números, son personas. Y estoy confiada porque sé que ustedes como tutores los están acompañando. Ustedes como directivos están al pendiente y están acercándose a sus maestros, ¿no? Ustedes se acercan. Entonces, creo que efectivamente este espacio, ¿no? Dentro de toda la vorágine de trabajo que tenemos, de rediseño, de subir calificaciones, de dar clase, pues hay que darnos ese espacio de reflexión para saber, bueno, cuál es la importancia de nosotros como tutores, como guías, como orientadores, como motivadores. O sea, ese sinfín de camisetas que de repente nos vamos colocando. Y bueno, y por eso yo decía, estoy confiada, porque confío en la calidad de personas que son todos ustedes. Pues muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos en esta tarde, por hacer una pausa entre nuestras actividades y sobre todo siempre redefinir el rumbo, hacia dónde vamos como instituto, hacia dónde vamos como nivel medio y hacia dónde queremos llegar. Yo les decía a los muchachos, pues si yo llegué aquí, espero que ustedes lleguen mucho más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, más. Néstor, no sé si quieres agregar algo. Y muchas gracias, doctora Patti. Pues nada, nada más innovador como un cambio de mentalidad, ¿no? Y esta oportunidad que tenemos para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la actividad que desarrollamos día con día y sobre la dinámica que tenemos con nuestros alumnos, pues justamente nos ayuda a ir abonando a este cambio de mentalidad que será fundamental para lo que viene el siguiente año. Y bueno, pues de verdad agradezco mucho a la maestra Karina Morales por darse el tiempo y también a todos los participantes de esta sesión, que de alguna manera también fue la convocatoria muy rápida, pero vemos la necesidad y también la manera en la que ustedes responden, lo cual pues nos llena de orgullo que siempre los politécnicos están al frente, buscando el cambio, buscando la transformación y encontrando también una oportunidad para la reflexión y la mejora. Maestra Karina, le haremos llegar su constancia, por supuesto, este día y también la invitaremos para sesiones próximas que seguramente nuestros coordinadores de tutorías van a estar muy al pendiente de sus participaciones y estas reflexiones que siempre tan atinadas nos hace llegar. Le agradezco mucho a usted y a todos los participantes y seguimos en comunicación. Que tengan una bonita tarde y nos vemos el próximo miércoles también con otra sesión más de estos breviarios de acompañamiento tutorial que seguro les darán de qué hablar, de qué comentar con sus propios alumnos y docentes. Y bueno, pues esperamos también sus recomendaciones y reflexiones por medio de los coordinadores de tutorías y ya estaremos platicando de esto y demás. Que tengan una bonita tarde.